8:30 de la mañana y al mando del coronel Emilio Sotomayor, un contingente superior a los 200 efectivos del Batallón de Artillería de Marina y del Regimiento de Artillería llegaban a las costas de Antofagasta en un acto de reivindicación territorial, teniendo presente que para Chile en esa época su frontera norte era el paralelo 23 a la altura de Mejillones. Aunque el tema limítrofe había sido zanjado en 1866 con un tratado que determinaba que la frontera con Bolivia era el paralelo 24, la insistencia del gobierno boliviano de gravar con nuevos impuestos e incluso rematar empresas de capitales chilenos el 14 de febrero de 1879, contraviniendo así otro tratado, el de 1874, era motivo suficiente para ocupar la naciente Antofagasta, evitando el remate, además de anexar en el acto los territorios al sur del paralelo 23. Ocupación de la ciudad que, lejos de ser un acto de armas, se transformó en una fiesta, en donde la población corría a la playa para recibir a los soldados, mientras que otros hacían flamear banderas chilenas sobre las incipientes construcciones de tabla y paja, como relataría a posterior Benjamín Vicuña Maquena. Un hecho que la mañana de este martes fue representado por civiles y militares en una alegoría histórica que recordó el 138 aniversario del desembarco de las tropas chilenas en Antofagasta. Ceremonia marcada de simbolismos, en donde también fue izada la bandera del Bicentenario, interpretado el himno nacional, junto con la tradicional colocación de ofrendas florales en el busto del coronel Sotomayor. Estimadas amigas y amigos, un agrado estar con ustedes nuevamente. Voy a hacer un video sobre la ocupación chilena de Antofagasta, como una respuesta a la voluntad declarada por el Merluzo, por Sharp y por otros marxistas LGTB, que ellos están dispuestos a entregarles a Bolivia territorio y mar con soberanía. Para hacer este video me basé en la historia de Chile de Francisco Antonio Encina y también en el libro La Guerra del Pacífico de Gonzalo Bulnes, que creo que son sin duda los mejores sobre el tema de la Guerra del Pacífico. Durante la ocupación de Lima por el ejército chileno el año 1839, con motivo de la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, tuvieron largas conversaciones don Manuel Bulnes Prieto con don Bernardo Higgins. Y en esas conversaciones don Bernardo Higgins le entregó un análisis que había hecho sobre la necesidad que tenía Chile de hacerse cargo del extremo sur de nuestro país, específicamente del Estrecho de Magallanes, Tierra del Fuego y la Patagonia. Producto de estas conversaciones, cuando el general Manuel Bulnes, vencedor en la guerra contra la Confederación, regresó a Chile y después fue electo presidente, en el año 1843 él envió una nave de la Armada con soldados y tomó posesión material del Estrecho de Magallanes para la República de Chile. En esa oportunidad se construyó el Fuerte Bulnes, que está ubicado más o menos a 60 kilómetros donde está actualmente Punta Arenas. Punta Arenas se construyó después, en un lugar que estaba mejor protegido en cuanto al viento y otros factores que permitieron entonces crear esta gran ciudad. Curiosamente, producto de esta toma de posesión del Estrecho de Magallanes por la República de Chile, inmediatamente saltó Argentina. Nadie había escuchado antes en Chile que también consideraban que el estrecho era de ellos. Sin embargo, durante un periodo largo de 23 años, 13 años, en el año 1856 ambos países llegaron a un acuerdo y firmaron un tratado de límites que establecía en primer lugar que el statu quo se mantenía vigente. O sea, si Chile había tomado posesión del estrecho, eso no se iba a discutir.
y Argentina a su vez no podía hacer actos de toma de posesión, porque eso significaba alterar el statu quo. Y cualquier diferencia que hubiera entre los países se iba a resolver mediante un arbitraje. Sin embargo, Argentina desde ese mismo momento comenzó a eludir llevar el caso de los conflictos limítrofes con nuestro país al arbitraje. Posteriormente, en el año 1865 y 66, la flota española llegó frente a las costas del Callao, en Lima, y disparó sobre las islas Chincha, y entonces se declararon en guerra Perú y España. Y el presidente chileno José Joaquín Pérez Mascayano, que según Ancina era un hombre sin voluntad, y por un latinoamericanismo ingenuo, le declaró la guerra a España, y España envió la flota hacia acá y bombardeó y destruyó Valparaíso. Pero lo más grave fue que los peruanos habían comprado 2 blindados, el Huáscar y la Independencia, y cuando terminó esta guerra, ellos quedaron dueños del Pacífico, y mientras Chile no tenía nada desde el punto de vista naval. Incluso cuando asumió el presidente que sucedió a Pérez, don Federico Errázuriz Zañartu, en 1871, que le ganó la elección a mi bisabuelo José Tomás Urmeneta, que fue candidato del Partido Nacional, él decidió inmediatamente ordenar a Inglaterra la construcción de 2 blindados para Chile. Y el único senador que votó en contra era el expresidente Pérez, que ahora era senador. O sea, hay muchos pacifistas y latinoamericanistas desde larga data en Chile. Lo curioso que esta orden de adquisición de los blindados produjo alarma en 3 capitales: en Lima, en La Paz y en Buenos Aires. Uno debe preguntarse, ¿y alarma de qué? O sea, si Perú tenía 2 blindados, eso no era alarma y no era, digamos, una superioridad aplastante. En cambio, si Chile compraba 2 blindados para igualar su poder de fuego con Perú, eso sí que era alarmante, fíjese, ¿eh? Rompiendo el tratado con Chile, Argentina estableció en 1865 un fuerte en Bahía Gregorio, en la zona del estrecho que ya estaba ocupada por Chile. Y el embajador Frías de Argentina en Chile le dijo que para el gobierno argentino le era imposible renunciar a la boca oriental del estrecho de Magallanes. Bueno, ¿y en qué quedaba entonces el arbitraje? Esto lo vimos muy bien con el caso de las islas Pinton, Nueva y Lennox, que después de haber fallado los árbitros y la reina de Inglaterra a favor de Chile, ellos declararon insanablemente nulo el resultado del arbitraje. Y cuando el Papa en la mediación hizo una propuesta, ellos no se la aceptaron tampoco, pues, al Papa. Por eso que solamente cuando asumió Alfonsín, esto se vino a firmar el Tratado de Paz y se zanjó el tema definitivamente. Domingo Faustino Sarmiento, que estuvo exiliado en Chile largos años, con sus hijos, con su mujer, acá hizo carrera, pudo desarrollarse humanamente, laboralmente, tener una buena situación dentro de la sociedad chilena. Después, cuando era presidente de Argentina, era el enemigo más grande de nuestro país. Entonces este señor, violando el artículo 39 del Tratado de 1856, inició la ocupación por Argentina de la Patagonia y del estrecho Magallanes,
materias que tenían el carácter de statu quo que no se podía modificar y que además, si existía alguna diferencia, estaba el arbitraje. Por este motivo, el ministro de Relaciones Exteriores de don Federico Errázuriz Zañartu, Adolfo Ibáñez, le dio la orden al embajador de Chile en Buenos Aires que le informara al gobierno argentino que Chile resistiría todo avance argentino que se extendiera al sur del río Santa Cruz. Esta era la situación poco antes que Perú y Bolivia firmaran un tratado de alianza secreta en contra de Chile, alianza militar y política, en 1873. Y inmediatamente que este tratado fue firmado, el gobierno peruano envió un emisario a Buenos Aires y le ofreció al gobierno argentino que Argentina se adhiriera a este tratado, o sea que fuera un tratado tripartito en contra de Chile. Quiero decir que fue Brasil finalmente el que le entregó una copia de este tratado secreto a Chile. Así fue como Chile se enteró de la existencia de este documento. Y en Argentina se entusiasmaron mucho con esta posibilidad de darle un cuadrillazo a Chile entre los tres países. La Cámara de Diputados aprobó adherirse a este tratado con Perú y Bolivia por 48 votos a 18 y autorizó al gobierno a incurrir en un gasto de 6 millones de pesos argentinos para entrar en guerra con Chile. Sarmiento, a su vez desafiante, dijo que no tenían por qué temer una guerra con Chile, ya que la riqueza argentina se cría y se cuida sola, mientras que Chile necesita de todos sus brazos y todos sus esfuerzos para crearla. La jactancia. El presidente Errázuriz entonces dio la orden a los astilleros ingleses de trabajar día y noche en la construcción de los blindados, porque ya se nos venía encima la guerra y nosotros no teníamos cómo defender las costas, el mar, ni cómo transportar las tropas. Si en ese momento hubieran invadido a Chile, Chile prácticamente no habría tenido cómo defenderse por la indefensión en que lo dejó el señor José Joaquín Pérez Mascañano, que no se preocupó en lo más mínimo de cómo Perú había adquirido esos dos blindados y él dejó al país totalmente desarmado hasta que asumió el presidente Errázuriz. 650 obreros trabajaron en Inglaterra en 2 turnos continuados de 5 de la mañana a 7 de la tarde y de 7 de la tarde a 5 de la mañana, incluidos los sábados, para poder acelerar el lanzamiento de estos buques. El Senado argentino, por su parte, pospuso la adhesión al tratado, o sea, también le gustó, y sin embargo, como tenía un conflicto con Bolivia por Tarija, le propuso a Perú que se aliaran ellos dos en contra de Chile. O sea, firmaron un tratado Argentina y Perú, dejando afuera a Bolivia por este problema que no había podido resolver Argentina con Bolivia, porque Bolivia estaba ocupando Tarija y Argentina decía que Tarija le pertenecía a ellos por el Uti Possidetis de 1810. Y entonces Perú no aceptó, porque lo que realmente le interesaba a Perú era resolver el tema de las salitreras, porque Perú en Tarapacá, vale decir en Arica y en Iquique, tenía la principal fuente de riqueza, que eran sus salitreras. Pero como Bolivia explotaba en todo el territorio de Antofagasta también salitrera, Perú quería en cierto modo influir en el precio de la producción boliviana, cosa que no le hiciera competencia a la producción de ellos. Argentina además tuvo miedo que si se adhería al Tratado de Perú con Bolivia, que estaba ya en conocimientos de Brasil, esta adhesión provocara la alianza de Chile con Brasil. Chile había firmado un tratado en 1866 con Bolivia en que por primera vez le reconoció
desde el paralelo 23 hacia el sur, territorio a Bolivia, a cambio de que le diera facilidades a las empresas chilenas y a los trabajadores chilenos que estaban habitando en la región de Antofagasta. Y dentro de la transacción, porque este tratado fue una transacción, se estableció que Bolivia no podía cobrar más impuestos de lo que ya estaba cobrando a las empresas chilenas por 25 años. Pero sucede que al año siguiente llegaron a Chile el blindado almirante Lord Cochrane y el almirante Blanco Encalada, y esto, digamos, produjo un respiro para nuestro país y al mismo tiempo suspendió la voluntad de invadir inmediatamente a nuestro país, pero solamente la pospuso. La explicación que da Encina de por qué tanto Tarapacá como Antofagasta completa estaban habitadas en un 90% por chilenos, más que por peruanos o bolivianos, era porque el impulso expansivo del pueblo chileno, que en el siglo XIX era impresionante, además Chile ganó las 6 guerras que tuvo en el siglo XIX por ese mismo impulso, había llevado a los chilenos hacia el norte precisamente por el tema de la explotación del guano y del salitre. Y la explicación que da Encina era que en el pueblo chileno circulaba una mayor cantidad de sangre goda que en sus vecinos. El dictador boliviano Hilarión Daza, que se había tomado el poder mediante un golpe de Estado en Bolivia, decidió romper el tratado con Chile y subió abruptamente los impuestos a la empresa chilena Compañía de Salitres de Antofagasta, que era la más grande que explotaba el salitre boliviano por concesión del gobierno. Trabó embargo sobre sus bienes cuando la empresa decidió no pagar, metió preso al gerente y fijó el día 14 de febrero del año 1879 para efectuar un remate de todos los bienes de la empresa, o sea, en el fondo para adjudicárselo al Estado. Era un robo. Entonces el gobierno chileno, que difiere mucho a los gobiernos del contubernio, el gobierno de don Aníbal Pinto, porque ya había cesado el gobierno del presidente Razo y ahora está Aníbal Pinto, le respondió enviando inmediatamente y a toda máquina a Blanco Encalada, a los Cochrane y a los Higgins a Antofagasta. El día 14 de febrero, el mismo día que se iba a efectuar el remate, desembarcaron las tropas chilenas en la playa y tomaron posesión de Antofagasta, al mando del coronel Emilio Sotomayor, sin que hubiera existido ninguna resistencia de parte de los bolivianos. Mientras la población chilena abrazaba en la playa a los soldados, porque los chilenos habían sufrido todo tipo de humillaciones, tanto de Bolivia en esta zona como de Perú, y asesinatos. Entonces sucede que fue izada la bandera chilena en los edificios de Antofagasta y el escudo boliviano fue despedazado por la multitud de compatriotas, como les digo, cansados de las humillaciones recibidas de las autoridades bolivianas. Por su parte, en Santiago, el gobierno chileno le informó al cuerpo diplomático que, dada la violación del Tratado de 1874 por Bolivia, Chile reivindicaba todos los derechos que poseía antes del Tratado del año 66, es decir, el territorio al sur del paralelo 23, que había cedido a Bolivia mediante una transacción. Pero ahora la transacción se había finiquitado por parte de Bolivia en forma unilateral al subir los impuestos que no podía subir durante 25 años.
El gobernador chileno de Antofagasta, don Nicanor Centeno, telegrafió a Santiago y a Valparaíso diciendo que todo el territorio comprendido entre los paralelos 23 y 24 de Mara Cordillera ya había sido ocupado y estaban en poder de Chile a nombre de la República. En todas las ciudades del país la gente salió a las calles, se juntó para celebrar, cantaron el himno nacional, izaron banderas, emocionados por la actitud valiente, varonil y decidida del gobierno de don Aníbal Pinto Garmendia. La recuperación de esos territorios que siempre le pertenecieron a Chile no era sino un acto de justicia, ser vuelto atrás, porque esos territorios estaban habitados por chilenos y prácticamente los habían desarrollado las empresas y los trabajadores y los obreros chilenos. Bolivia finalmente fue Bolivia la que le declaró la guerra a Chile el día 1 de marzo de 1879, o sea, varios días después de la ocupación de Antofagasta y sin aceptar ninguna conversación, como por ejemplo podría haber sido dejar sin efecto el alza de los impuestos. Y esto dio inicio a la Guerra del Pacífico, que es la guerra más grande que ha habido en Latinoamérica o en Hispanoamérica a lo largo de su historia. Estimadas amigas y amigos, gusto haber estado con ustedes y ¡viva Chile!